Bien, hermanos, pues vamos a nuestra carta a los Colosenses, esa carta que escribió Pablo, los Colosenses, para corregir unos problemas que había con aquellos falsos maestros. Y dice allí en el capítulo 1 y versículos 26 y 27. El misterio oculto, termina el versículo 25 diciendo, para completar con vosotros la palabra de Dios. Y ahí van dos puntos, y dice, la palabra de Dios, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Otros dos puntos, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Vimos el otro día, dividimos el comentario de estos versículos en 5 partes. El misterio oculto, el misterio revelado, Cristo en los gentiles y, número 5, la esperanza de gloria. El último domingo, vimos los dos primeros puntos, el misterio y el misterio oculto. Y hoy vamos a ver los tres últimos puntos, comenzando por el misterio revelado. Dice en el versículo 26, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado o revelado a sus santos. Aquel misterio oculto fue ahora manifestado o revelado a sus santos, que somos nosotros, ¿no? Los creyentes, después de que se inauguró la Iglesia el día de Pentecostés, o desde la venida, si queréis, de Jesucristo. Ahora lo oculto se manifiesta. Dios, en la dispensación presente, en la dispensación de la Iglesia, ha querido revelar el misterio. Si en el pasado estaba escondido en Dios y no había sido aún revelado, no se debe a que Dios sea un Dios de difícil acceso, que esconde sistemáticamente sus verdades y sus bendiciones, y que solo las revela después de una larga iniciación esotérica, como enseñaban aquellos herejes de Colosas. Dios no es un Dios así, al contrario. Dios es un Dios que se deleita en dejarse conocer. Acordaos de nuestra creación. Fuimos hechos a su imagen y semejanza, para poder conocerle y para poder mantener una relación personal con él. De esa manera nos creó. La ocultación del pasado, por tanto, solo es parte de su plan eterno. Y la revelación perfecta vendría a partir de la encarnación de Cristo y de las nuevas escrituras del Nuevo Testamento. Siendo Cristo la palabra viva y las escrituras, la palabra de Dios, la palabra escrita. En esta sección que estamos considerando, Pablo no se detiene a describir cómo Dios ha dado a conocer el misterio, sino que se limita a decir a quiénes lo ha dado a conocer y cuál es su contenido. No cómo, sino a quiénes y cuál es su contenido. Dice en el versículo 26, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado o revelado a sus santos. ¿A quiénes Dios ha manifestado el misterio oculto? A sus santos, es decir, a todo creyente, incluidos nosotros, que tenemos la revelación del Nuevo Testamento de la palabra de Dios. La revelación no es para una élite espiritual, no es para una minoría selecta de iluminados o una casta especial de profesionales religiosos. Y aunque está a disposición de todo el mundo,
Aquí está la revelación de Dios. Tampoco es una revelación entendida por todos los hombres, porque para muchos sigue siendo un misterio oculto, por cuanto el Dios con minúscula de este siglo ha cegado su entendimiento y siguen bajo el dominio de las tinieblas. En cuarto lugar, Cristo entre los gentiles. Cristo entre los gentiles. El versículo 26 dice: el misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado a sus santos. Y continúa el 27, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Dos puntos, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. En primer lugar, observamos que Pablo no dice que Dios quiso dar a conocer este misterio. No dice eso sencillamente, sino que dice que quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria del misterio. No quiso dar a conocer el misterio, quiso dar a conocer la riqueza de la gloria del misterio. Califica este misterio como una riqueza de gloria. Estamos hablando de un misterio que es calificado por Pablo, por las Escrituras, como una riqueza de gloria. A Pablo le están faltando palabras para describir lo que es el misterio. Y por tanto, amontona palabras, una tras otra. Habla de riqueza, habla de gloria, para hacernos entender que el misterio no es algo pequeño o teórico y aburrido, sino algo gigantesco, práctico y maravilloso, que debería entusiasmarnos. En Efesios 3, 1 al 12, que ya hemos leído anteriormente, dice en el versículo 8, dice Pablo: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. No dice el evangelio de Cristo, dice el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Así que Pablo sigue amontonando palabras: riqueza, gloria y ahora inescrutable riqueza, para describir la grandeza del misterio que es nuestro Señor Jesucristo, básicamente. En segundo lugar, en este pasaje observamos un énfasis que ya mencionamos anteriormente. Este misterio se aplica específicamente a los creyentes gentiles. Dice en el versículo 27, ¿cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles? Esto no quiere decir que los creyentes judíos, que eran entonces la mayoría, quedaban excluidos, sino que su participación ya había sido claramente revelada en el Antiguo Testamento. Ellos eran el pueblo escogido por Dios. El misterio oculto revelado ahora es que la pared intermedia de separación entre los judíos y gentiles ha sido derribada por Cristo. Y que ya no hay diferencia, sino que todos tenemos el mismo derecho de acceso al Padre. El pueblo que antes estaba asentado en tinieblas, los gentiles, nosotros, ahora, por la revelación de Dios en Jesucristo y a través del Nuevo Testamento, ahora hemos visto la luz. Continúa diciendo en nuestro versículo, ¿cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles? Dos puntos, que es Cristo en vosotros, los gentiles. El misterio es Cristo en vosotros. Es decir, en vosotros entre los gentiles. Es decir, en nosotros. La gran esperanza de los judíos piadosos a lo largo de la historia
había sido que la llegada del Mesías acabaría con la opresión gentil. Acordaos que el pueblo en el siglo I estaba siendo oprimido por los romanos, anteriormente había sido oprimido por los griegos, antes había sido oprimido por los babilonios, por los asirios, etc. Y actualmente estaba siendo oprimido, sojuzgado por el imperio romano. Pues la gran esperanza de los fieles judíos era que la llegada del Mesías iba a acabar con esa opresión gentil y permitiría que pudieran adorar a Dios en un reino terrenal justo regido por el rey Mesías. Imaginaban que ese reino sería la envidia del mundo gentil y que algunos gentiles se incorporarían a él, excepcionalmente como prosélitos, es decir, como gentiles convertidos al judaísmo. Para los judíos, pues, el reino sería Cristo con nosotros, con ellos, con los judíos. Pero como ciudadanos de segunda categoría, también admitiría a algunos gentiles conversos. Sin embargo, ¿qué pasó? Ellos jamás habrían imaginado que la intención de Dios fuera que el reino sería Cristo en vosotros, los gentiles. No en ellos, sino en vosotros, los gentiles, como coherederos y conciudadanos de los creyentes judíos, en igualdad de condiciones. En una iglesia donde ya no hay ni judío ni gentil, donde todos somos salvos igualmente por la fe. Aún a la iglesia primitiva, que estaba compuesta mayoritariamente por judíos, les costó aceptar esta nueva realidad. Fijaos, fue a partir de la visita de Pedro a la casa de Cornelio era gentil, fue a partir de esa visita que los apóstoles, judíos todos ellos, tuvieron que reconocer que el Espíritu Santo había descendido también sobre Cornelio y su familia, que eran creyentes gentiles, tal como lo había hecho sobre los creyentes judíos. Vamos a leer el pasaje en el capítulo 11 de Hechos, los primeros 18 versículos. Dice en Hechos capítulo 11. Oyeron pues los apóstoles y los hermanos que estaban por Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión, es decir, los cristianos procedentes del judaísmo, que creían que los creyentes gentiles debían de circuncidarse también, pues los de la circuncisión discutían con él, con Pedro, diciendo: entraste con varones que tienen prepucio y comiste con ellos, porque los judíos no podían contaminarse con los gentiles. Versículo 4. Entonces Pedro, supongo que yo me lo imagino tranquilamente, aunque su carácter no era muy tranquilo, pero bueno, me lo imagino tranquilo. Entonces Pedro comenzó a explicarles en detalle diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto, algo como un gran lienzo que descendía del cielo, descolgado por las 4 puntas, y vino hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, lo observaba, y vi los cuadrúpedos de la tierra, las bestias salvajes, los reptiles y las aves del cielo. Animales inmundos para los judíos, que no podían comer. Eso fue lo que vio Pedro allí en aquel lienzo. Oí entonces también una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Y dije:
De ningún modo, Señor. Era la primera vez que Pedro le había dicho que no al Señor. Pues aquí también. La primera reacción fue esa. Era impulsivo y reaccionó a bote pronto diciendo, de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Pero una voz del cielo habló por segunda vez. No llames tú común lo que Dios limpió. Y esto ocurrió 3 veces, y todo fue levantado de nuevo al cielo. Y continúa Pedro en el versículo 11 explicándoles. Y he aquí, al instante, aparecieron 3 varones en la casa en la que yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me ordenó ir con ellos sin dudarlo. Y estos 6 hermanos fueron también conmigo y entraron en la casa del varón. ¿De quién? De Cornelio. Y él nos informó cómo vio en su casa a un ángel que apareció y le dijo: envía a Jope y haz venir a Simón, al que llaman Pedro, quien te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y al comenzar a hablar yo, descendió sobre ellos también el Espíritu Santo, como sobre nosotros en un principio. El Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y su familia como con ellos al principio, es decir, visiblemente, con lenguas de fuego. Entonces, dice Pedro, me acordé del dicho del Señor cuando decía: Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Y ahora, después de contarles esto, Pedro saca la siguiente conclusión. Versículo 17. Si pues Dios les concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, es decir, les concedió el bautismo del Espíritu Santo a los gentiles, ¿quién era yo para impedir a Dios? Al oír esto, los creyentes judíos de la circuncisión, al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Así que los cristianos procedentes del judaísmo, al oír la explicación de Pedro sobre lo que había ocurrido, quedaron satisfechos, viendo que esto también era obra de Dios. La lógica que Pedro utilizó, la lógica de la revelación de este misterio, era incuestionable. Número 1. Jesús de Nazaret es el Mesías, el Cristo, que murió, resucitó y ascendió a los cielos. 2. Él prometió volver a estar con sus discípulos por medio del Espíritu Santo, al que él mismo enviaría desde el cielo. 3. Según Jesús mismo, el Espíritu Santo no solo estaría al lado de los discípulos para capacitarlos para su misión, sino que estaría en ellos, es decir, dentro de ellos, para llevar a cabo la obra interna de la transformación y santificación. Y número 4, al descender el Espíritu Santo también sobre los creyentes gentiles, se hizo patente, evidente, que ellos también eran coherederos con los judíos de las promesas divinas. Cristo estaba también en ellos por su Espíritu, lo mismo que entre los judíos que se habían convertido al Señor Jesucristo. Así fue como la Iglesia primitiva, compuesta mayoritariamente por judíos, entonces, tuvo que reconocer que Dios también admitía en su Iglesia a los gentiles. Les costó, pero acabaron admitiéndolo ante las evidencias que había.
y que además eran admitidos los gentiles en igualdad de condiciones que los judíos. Este era, como dicen los versículos 26 y 27, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Dos puntos, que es Cristo en vosotros, los gentiles en nosotros, la esperanza de gloria. Aplicación. Hermanos, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Jesucristo habita en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Además, el hecho mismo de que Él es la cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, hace que la vida gloriosa de Él circule por nuestras venas, con la firme y gloriosa esperanza de que lo que ya es en la cabeza una realidad consumada y gloriosa, lo será un día en cada uno de nosotros en el cielo. Y punto número 5 y último, ya vimos el primero, que era el misterio oculto, el misterio revelado, Cristo en los gentiles, el misterio revelado, dos puntos, Cristo en los gentiles, la esperanza de gloria. Número 5, la esperanza de gloria. Dice el versículo 27, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Tanto para los judíos creyentes como para nosotros, los gentiles creyentes, la presencia de Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia final, la base misma de nuestra esperanza de gloria. El Padre ha capacitado a los creyentes, tanto judíos como gentiles, para, como dice en el versículo 12, compartir la herencia de los santos en luz, y lo ha hecho, como dice en Efesios 1, 13 al 14, sellándonos con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo nos ha sellado y ese sello nos garantiza la seguridad de la salvación, nos garantiza nuestra herencia gloriosa en el cielo. Porque nadie hay mayor que el Espíritu Santo, nadie hay mayor que Dios, que nos pueda arrebatar de su mano. En el camino que conduce hacia el reino eterno hay muchos peligros y muchas piedras de tropiezo. Cuando consideramos nuestra propia debilidad y nuestra propensión a desviarnos del camino, flaquea nuestra esperanza. Nos quedamos sin fuerzas y muchas veces sin ganas de seguir adelante. Pero lo que nosotros no podemos hacer en la carne, Cristo en nosotros puede hacerlo. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, como dice en Filipenses 4:13, como dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En Romanos 8:11, Pablo es aún más explícito. El Espíritu no solo garantiza nuestra herencia futura, sino también nuestra resurrección. Dice allí, si el Espíritu de aquel que resucitó de Jesús a los muertos habita en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en vosotros. Nuestra vida no va a terminar con la muerte, sino que como Cristo resucitó, como
a Cristo el Espíritu le dio vida, de nuevo a nosotros también nos va a resucitar a la misma imagen de nuestro hermano mayor, que va por delante de nosotros, abriendo camino. ¿A qué se refiere entonces cuando dice la esperanza de la gloria? ¿Cuál es nuestra esperanza de gloria? ¿Qué es esa gloria que esperamos? Pues, número uno, en primer lugar, nuestra esperanza de gloria es ser libres del pecado y de sus consecuencias. Las consecuencias son la separación de Dios, las enfermedades físicas y las espirituales, es la muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna, etc. Entonces nuestra esperanza de gloria, que anhelamos con pasión y entusiasmo, es en primer lugar ser libres del pecado que nos asedia y de sus consecuencias. Nuestros dolores físicos son consecuencia del pecado. Nuestros dolores del alma son consecuencia del pecado. Y que aún tendremos que soportar durante un breve periodo de tiempo. Y de las que nos veremos libres por la eternidad cuando estemos con el Señor. En segundo lugar, número 2, nuestra esperanza de gloria es la resurrección, con cuerpos y almas glorificados y perfectos, a semejanza de Jesucristo. Un cuerpo como Él tiene, cuerpo de resurrección y de gloria, perfecto e inmortal por la eternidad. En tercer lugar, nuestra esperanza de gloria es la segunda venida de Cristo a buscarnos. Debemos de esperar ansiosamente, anhelantemente, ya con la maleta preparada, el momento en que Jesús venga a buscarnos, que puede ser en cualquier momento, en cualquier instante. Ahora mismo podría ser el arrebatamiento de la Iglesia. Y en cuarto lugar, nuestra esperanza de gloria, como todo buen joven, como toda buena novia, como toda buena joven, es casarse. Nuestra esperanza de gloria es casarnos, en este caso con el Hijo. Nosotros, la Iglesia, somos la novia que anhelamos el día de nuestra boda con el Hijo. O lo que eso signifique, que sin duda será cercanía, comunión y unión íntima con el Hijo por la eternidad. Y en quinto lugar, nuestra esperanza de gloria, por último, es disfrutar de la gloria del cielo por la eternidad. Esa es nuestra gran esperanza de gloria celestial y eterna. Todo eso y mucho más es nuestra esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Amén.